Una pareja joven sube cajas por la escalera de un edificio de vecinos. El portal es estrecho. La luz del rellano parpadea. En la puerta de la portería, un hombre de traje desajustado y gesto de quien lleva demasiados años en el mismo sitio sale a recibirlos. No ayuda con las cajas, pero tampoco estorba. Da la bienvenida como si el edificio fuera suyo, aunque él solo sea el portero. Él es Emilio Delgado, y ellos son los recién llegados al 21 de la calle Desengaño. Mientras suben, en el bajo, se prepara la reunión de vecinos que se convoca cada vez que alguien nuevo se muda. Paloma Hurtado tiene la libreta en la mano, el bolígrafo con la tapa puesta, la paciencia de quien sabe que esto va a durar horas. Juan Cuesta afila su obsesión por el orden con la misma meticulosidad que otros afilan cuchillos. Belén López revisa su maquillaje frente al espejo, porque en esta vida hay que estar preparada para todo. En el ático, Marisa vigila desde la ventana. Dos hombres de unos 30 sacan la basura juntos, Mauri y Fernando. Nadie en el edificio se ha atrevido a preguntar si son algo más que compañeros de piso. Ellos tampoco han dicho nada. Simplemente están ahí, en la escalera, con las bolsas de plástico en la mano como dos vecinos más. La serie es una apuesta moderna de Antena 3. Un proyecto que llevaba 5 años buscando cadena, creado por 3 guionistas, Alberto y Laura Caballero y Iñaki Aristimuño, que nadie conocía. La producía Miramón Mendy, la empresa del ventríloco José Luis Moreno, que había dejado sus muñecos para convertirse en un magnate televisivo. El presupuesto era ajustado y las expectativas moderadas. Nadie imaginaba que esa escalera estrecha iba a convertirse en el escenario de la comedia más vista de la década en España. La reunión empieza con los temas de siempre. La limpieza del portal, el desperfecto de la fachada, el nuevo inquilino que ya se ha estacionado mal. Son conversaciones que han tenido 100 veces, en 100 edificios distintos, con los mismos tonos de voz y las mismas quejas y los mismos gestos. Pero esta noche hay algo distinto. Alguien dice una frase que no estaba prevista. Alguien responde con otra que no estaba en el orden del día. Y de repente lo que parecía una simple junta de vecinos se convierte en algo que nadie podría haber escrito. En ese momento nadie sabe que esto va a durar 90 episodios. Que el 40% de España va a cancelar planes los domingos por la noche para ver qué pasa en esa escalera. Que un poquito de por favor se va a convertir en una muletilla nacional. Que una serie sobre vecinos discutiendo por la luz del rellano iba a definir la comedia española de principios de los 2000. La escalera del 21 de Desengaño no es solo una escalera. Es el único lugar donde no te puedes esconder. Sales de tu piso y ahí están, los vecinos. Juan Cuesta baja cada mañana con su maletín y su obsesión por el orden. Saluda a Emilio, pregunta por el portal, por la luz, por el desagüe. Y Emilio responde con: todo en orden, don Juan, aunque nada esté en orden. El portal tiene una gotera, la luz parpadea, el desagüe está atascado. Pero Juan necesita esa confirmación para funcionar. Paloma baja media hora después. Le pregunta a Emilio si Juan ya se ha ido. Y cuando él asiente, ella vuelve a subir, pero no a su piso, sino al ático de Marisa. Las dos se sientan junto a la ventana con café y sin preguntas. A media mañana, Belén baja corriendo con el bolso abierto y el maquillaje a medio poner. Se cruza con Mauri, que sube con bolsas del supermercado. ¿Has visto a Carlos? Mauri niega. Belén suspira algo sobre los hombres y sigue bajando. En el rellano del primero, Fernando abre la puerta, antes de que Mauri saque las llaves. Le quita 2 bolsas. Entran juntos. Por la tarde, Emilio arregla el pasamanos con una mancha de grasa en la manga. Juan se ofrece a ayudar, sin saber muy bien qué hacer con las manos. Pregunta por Paloma. La vi subir al ático. Juan asiente y empieza a subir. Y se queda frente a su puerta un momento antes de entrar. Paloma no está. La escalera los ve a todos. A Belén volviendo llorando a las 3 de la mañana. A Mauri y a Fernando bajando la basura cogidos del brazo. A Juan sentado en un escalón con la cabeza entre las manos. A Paloma bajando del ático con los ojos rojos y la sonrisa puesta. La escalera es el espacio donde todos fingen que no se conocen más de lo que se conocen.
pero también es donde las máscaras empiezan a cansarse. Los personajes de Desengaño 21 parecen salidos de un catálogo de Vecinos. El presidente obsesivo, la esposa sufrida, el portero entrometido, la soltera desesperada, los compañeros de piso sospechosos. Tipos que cualquiera reconoce, porque los ha visto en su propia escalera. Pero algo ocurre cuando los pones a vivir juntos. Juan Cuesta empieza como el típico maniático del orden que convoca reuniones para discutir el grosor del papel higiénico comunitario. Pero cuando lo ves tener un ataque de pánico porque alguien ha movido las macetas del rellano, o cuando lo ves llorar porque Paloma se ha ido 3 días a casa de su madre, lo que era ridículo se vuelve humano. Su obsesión no es un chiste, es una balsa salvavidas. Belén López es la vecina que cada semana trae un novio distinto y cada semana termina llorando en el rellano. Podría ser solo una broma recurrente, pero la serie la muestra volviendo a maquillarse después de cada desastre, bajando la escalera con la cabeza alta, convencida de que el próximo sí será diferente. Y esa terquedad absurda, esa incapacidad para rendirse, la convierte en algo más que una soltera cómica. Mauri y Fernando simplemente están. Hacen la compra juntos, discuten por quién pone la lavadora, ven la televisión en el mismo sofá. La serie los trata como trata a cualquier pareja de vecinos, como dos personas que comparten vida. Y ese gesto, mostrarlo sin tener que explicarlos y sin hacer de su relación el tema del episodio, era algo que la televisión española del 2003 no estaba haciendo. Los arquetipos funcionaban porque eran reconocibles. Pero lo que hizo la serie fue darles permiso para ser contradictorios. Juan puede ser insoportable y vulnerable. Paloma puede ser paciente y estar harta. Emilio puede ser entrometido y estar solo. Los vecinos no son caricaturas perfectas. Son personas imperfectas, atrapadas en situaciones absurdas. La comedia española llevaba décadas usando tipos reconocibles, pero rara vez les había permitido sangrar. Una gotera, una mentira sobre dónde has pasado el fin de semana, un paquete que llega a la puerta equivocada. En cualquier otro edificio, eso se resuelve en 5 minutos. Pero en Desengaño 21 es el inicio de una crisis que puede durar 3 episodios. La serie entendió algo fundamental. La comedia no necesita de grandes catástrofes. Necesita que las pequeñas catástrofes se traten como si fueran grandes. Una discusión sobre quién paga el arreglo del ascensor tiene la misma intensidad que una negociación de paz. Una mentira sobre un viaje inventado se sostiene durante semanas porque nadie se atreve a decir la verdad. Un rumor que empieza en el primero llega al ático completamente deformado y vuelve a bajar convertido en escándalo. Cada episodio tiene 4 historias. Una principal que arranca y se cierra. 3 secundarias que avanzan, retroceden, se enredan con las otras. Las tramas se cruzan en la escalera sin pedir permiso. Alguien entra en el piso equivocado en el momento equivocado y todo se desencadena. Y las situaciones son las que cualquiera ha vivido. Pero aquí una gotera no es solo una gotera. Es el pretexto para que 2 vecinos que no se hablan tengan que llamarse. Es el detonante de una guerra de baja intensidad. Es la grieta por donde se cuela todo lo que no se dice. La escalera funciona como un escenario perfecto, porque los personajes suben y bajan, se cruzan, se evitan, se buscan, y todo pasa ahí. Las confesiones, las mentiras, los encontronazos, las reconciliaciones. Y siempre, siempre hay alguien escuchando detrás de una puerta. El espectador vuelve cada semana no para saber qué pasa, sino para ver cómo se desenreda ese lío. Y ese lío siempre empieza con algo mínimo. Un malentendido, una llamada perdida, una frase dicha en el momento equivocado. Lo cotidiano se vuelve épico. Y esa transformación es la gracia. Los edificios de vecinos llevan décadas en la cultura española. Francisco Ibáñez dibujó 13 Rue del Percebe en 1961. Un edificio vertical donde cada piso era una viñeta y cada viñeta un gag. La señora del bajo friega, el ladrón del ático huye, la familia del segundo discute y todo pasa al mismo tiempo, en el mismo espacio, sin que nadie se cruce con nadie. Son vecinos congelados en su propio cuadro.
La semejanza con Desengaño 21 está ahí. Un edificio, varias historias a la vez, vecinos que se afectan sin verse. Los creadores de la serie han dicho que no fue una influencia directa, que la idea nació de mirar edificios reales. Y puede que sea cierto o puede que no. Al final, no importa demasiado. Lo interesante no es el parecido, es la diferencia. Ibáñez dibujó viñetas fijas. Cada piso era un momento congelado que se repetía semana tras semana. Los vecinos no hablaban entre sí. No había puertas que se abrieran ni escalera que cruzar. La serie tomó esa estructura y la puso a caminar. Abrió las puertas. Dejó que los vecinos bajaran las escaleras, se cruzaran, se hablaran. La viñeta se convirtió en escena. El dibujo se volvió carne. El edificio de Ibáñez era un chiste visual en una página de una revista. El de Desengaño 21 fue un decorado, donde un país entero se vio reflejado. La inspiración, si es que existió, no es un defecto, es una tradición. Y la cultura popular funciona así. Alguien dibuja algo, otro lo cuenta, otro lo canta, otro lo graba. Y en cada paso se transforma. Ibáñez dibujó tipos y la serie los hizo personas. Y ahí, en esa diferencia, está todo lo que importa. Un poquito de por favor. La frase no tiene gracia por sí misma. Es la manera en que Emilio la dice, con esa mezcla de autoridad de portero vitalicio y súplica de quien sabe que nadie le va a hacer caso, lo que la convierte en algo más. En poco tiempo sale del televisor y empieza a vivir por su cuenta. Se dice en patios de colegios, en oficinas, en cenas familiares. La gente la repite sin saber de dónde viene, o tal vez sabiéndolo muy bien. Pero ni a quién fue a hablar. Tú eres tonta. Es lo que hay. La serie acumuló decenas de frases que se volvieron parte del lenguaje cotidiano. No eran chistes con remate, eran formas de decir que condensaban una actitud, un personaje, una manera de estar en el mundo. El humor de Desengaño 21 no se construía con golpes de efecto, se construía con reconocimiento. El espectador no se reía porque le contaran un chiste, se reía porque veía a alguien haciendo exactamente lo mismo que él había hecho, o que había querido hacer, o que había visto hacer a su vecino de verdad. Un hombre que intenta esconder una mentira mientras su mujer está en la misma habitación. Un paquete que llega a la puerta equivocada en el peor momento. Una confesión que se escucha desde el rellano porque la puerta estaba entreabierta. El humor nacía de situaciones que podían estar pasando en cualquier edificio. Las frases que se quedaron no son las más ingeniosas. Son las que la gente podía usar al día siguiente. Un poquito de por favor funciona para pedir, para exigir, para disculparse, para ironizar. Por eso fue que viajó de la pantalla a la calle. Y 20 años después, cuando alguien dice un poquito de por favor en una conversación cualquiera, la persona que lo escucha sonríe y no hace falta explicar nada. La frase sobrevivió al programa, a los replays, a los actores. Es de todos, como la escalera. Hay episodios que la gente recuerda por una sola escena. Paloma cayendo por el hueco del patio, la boda de Belén donde todo sale mal, la noche en que Juan Cuesta pierde las elecciones de la comunidad y se encierra en su piso, como si hubiera perdido las generales. La vez que Emilio se queda atrapado en el ascensor con la persona que menos soporta y tienen que pasar horas juntos. Esos momentos funcionaban porque eran el punto culminante de semanas de acumulación. La serie sabía esperar. Dejaba que las tensiones se cocinaran a fuego lento. Y cuando finalmente explotaban, el espectador sentía que había estado esperando ese momento tanto como los personajes. La caída de Paloma no fue solo una caída. Fue el final de 2 temporadas de mentiras, de fachadas sostenidas, de una mujer que había aguantado todo lo que se podía aguantar. Y cuando cae por el patio, la que cae no es solo ella, es toda la estructura que había sostenido ese matrimonio. Y el edificio entero se queda en silencio. La boda de Belén no fue solo una boda desastrosa. Fue la culminación de años de buscar al hombre perfecto en los lugares equivocados. Y cuando todo se desmorona, el novio, la iglesia, el vestido, lo que queda es ella, en el rellano, en bata, diciendo que la próxima vez será diferente. Y todos saben que volverá a intentarlo.
Había también momentos pequeños que se quedaban. Mauri y Fernando bailando en la cocina cuando creen que nadie los ve. Juan llorando en la escalera después de una discusión. Marisa abriendo la ventana del ático para saludar a alguien que acaba de irse. Emilio quedándose solo en la portería cuando todos han subido a sus pisos. Esos momentos no necesitaban grandes presupuestos ni efectos especiales. Solo necesitaban actores que supieran habitarlos y una cámara que supiera cuándo quedarse quieta. 20 años después, la gente sigue hablando de esas escenas y la recuerda mejor que muchas cosas que pasaron en su propia vida, porque lo que vieron en esa escalera era lo que reconocían en la suya. Durante varios años, más de 4 millones de personas vieron el mismo episodio el mismo día, los domingos a las 10. El share llegó al 40%. 4 de cada 10 televisores encendidos en España estaban viendo Desengaño 21. Pero no eran solo números, eran conversaciones del día siguiente en el trabajo. Frases que se repetían en el recreo. Personajes de los que se hablaba como si fueran vecinos reales. ¿Viste lo de anoche? Esa frase no necesitaba más contexto, porque todo el mundo sabía de qué se hablaba. El fenómeno no se explicaba solo por la calidad de los guiones, se explicaba por el reconocimiento. En un país que empezaba a cambiar con nuevas tecnologías y nuevas formas de vida y nuevas tensiones, Desengaño 21 hablaba un idioma que todos entendían. No importaba de dónde eras ni a qué te dedicabas. Todos tenían a alguien como Emilio, o como Juan, o como Marisa. La serie se convirtió en un ritual compartido. La gente cancelaba planes para estar en casa a las 10. Las calles se vaciaban. Los bares ponían el volumen alto para que nadie se perdiera el episodio. Y al día siguiente, España entera comentaba lo mismo. Lo que la serie ofrecía era un territorio común. Un lugar donde todos cabían porque todos se veían reflejados. No había que explicar los chistes. No había que contextualizar las situaciones. Eran las mismas que ocurrían en cualquier edificio de cualquier ciudad. La audiencia creció por el boca a boca. Alguien veía un episodio, contaba una escena y al domingo siguiente había más gente mirando. No fue un éxito instantáneo. Fue una acumulación de domingos en los que cada vez más gente decidía quedarse en casa para ver qué pasaba en esa escalera. Pero el edificio de Desengaño 21 no se quedó en España. Viajó. Primero a Argentina, donde los vecinos se llamaban de otra manera pero discutían por las mismas cosas. Después a Chile, a Portugal, a Francia, a Grecia, a México. Cada país puso sus propios actores, sus propios acentos, sus propias formas de insultar al vecino de arriba. Pero hubo una versión que hizo algo distinto. Colombia adaptó la serie en el 2008 y la convirtió en un fenómeno local tan grande que terminó exportándose a su vez. La versión colombiana se vendió a otros países latinoamericanos como un formato propio. El remake del remake. La escalera española que se volvió colombiana y luego viajó por el continente con acento bogotano. El formato funcionaba porque la estructura era sólida. Una escalera, varias puertas, personajes que podían traducirse sin perder el sentido. El presidente obsesivo podía ser argentino, chileno, colombiano. La señora insoportable podía tener acento francés o portugués. Lo que en España se llamaba la comunidad de propietarios tenía otros nombres, pero la mecánica era la misma. Gente que no ha elegido vivir junta, pero que tiene que entenderse. Y lo que viajaba no eran los chistes, eran las situaciones. La gotera que nadie quiere pagar para arreglar. El rumor que se deforma al subir por la escalera. La junta de vecinos que dura horas. Esas cosas pasan en cualquier país, en cualquier edificio. El éxito de las adaptaciones demostró algo que la serie ya sabía. Lo específico puede llegar a ser universal. Los personajes eran muy españoles, pero cuando se los llevaban a otro país, seguían funcionando. Porque lo que reconocía al público no era el acento. Era el vecino que se queja de todo. Era la mujer que busca amor donde no debe. Era el matrimonio que se sostiene por inercia. La escalera de Desengaño 21 resultó ser más grande de lo que nadie imaginaba. Y no era solo una escalera en Madrid. Era la escalera de cualquier edificio donde la gente vive pegada a otra gente que no ha elegido. Antes de Desengaño 21, la comedia española tenía sus fórmulas.
personajes planos que hacían lo mismo cada semana, situaciones que se resolvían en 20 minutos, risas enlatadas que te indicaban cuándo reír. Después de Desengaño 21, esas fórmulas dejaron de funcionar. La serie demostró que el público español quería personajes complejos, que podías hacer reír y emocionar en el mismo episodio, que una trama podía durar semanas sin que la gente perdiera el hilo, que no hacía falta señalar los chistes con música ni con risas pregrabadas. El impacto se vio en lo que vino después. Las comedias que siguieron, La que se avecina incluida, heredaron esa estructura coral, el ritmo, esa manera de construir personajes. Heredaron la idea de que el público español podía seguir múltiples tramas sin perderse, que podías apostar por lo cotidiano, sin necesidad de grandes artificios. Pero quizás un legado más duradero fue otro. Convirtió a desconocidos en estrellas. Actores que antes de la serie tenían carreras modestas, se volvieron rostros reconocibles en toda España. Fernando Tejero, Malena Alterio, Luis Merlo, José Luis Gil. El edificio les dio un trampolín que muchos siguen usando 20 años después. Desengaño 21 no inventó la comedia española, pero la reescribió. Cuando se emitió el último episodio, 4 millones de personas vieron cómo las puertas del edificio se cerraban por última vez. Y al día siguiente se desmontaron los decorados. La escalera, los pisos, la portería, todo volvió a ser madera, cartón, yeso y metal apilados en un almacén. Pero algo quedó. Quedaron actores que antes de la serie eran desconocidos y después no pudieron volver a caminar tranquilos por la calle. Quedó una forma de hacer comedia que todas las series que vinieron después tuvieron que estudiar. Quedó la demostración de que el público español podía seguir tramas complejas, personajes contradictorios, historias que no se resolvían en 20 minutos. Quedó también algo menos tangible, pero más duradero. La certeza de que una serie sobre vecinos podía importar tanto como cualquier otra cosa en televisión. Que lo cotidiano, bien contado, no es menor. Que las pequeñas batallas de la convivencia tienen su propia épica. 20 años después, las nuevas generaciones descubren la serie en plataformas de streaming. Ven los mismos episodios que sus padres vieron en directo. Se ríen con las mismas escenas. Citan las mismas frases. El edificio sigue funcionando. No porque sea un clásico intocable, sino porque las cosas que cuenta siguen pasando. Los vecinos siguen discutiendo por la limpieza. Las juntas siguen durando horas. Los rumores siguen subiendo por las escaleras. La vida en comunidad sigue siendo exactamente igual de absurda, frustrante y necesaria que en 2003. Desengaño 21 no inventó nada. Solo abrió una puerta que siempre estuvo ahí y dejó que el país entero mirara adentro. Y lo que vio fue su propio reflejo. Y ese reflejo, resulta, era lo suficientemente interesante como para volver a mirarlo cada domingo. La serie terminó, pero la escalera sigue ahí. Gracias.